debemos de iniciar, porque ya miren, la hora es lo que pasa más rápido. El día que yo estaba en el tapón, no, pero ahora que estoy aquí, ya miren, son las 7 de la noche. Así de sencillo. Entonces, vamos a evaluar cómo estamos a nivel de conocimiento. Esto me va a ayudar a mí a saber qué tipo de material extra le tengo que agregar a ustedes en el módulo 3, para consulta, que ustedes lo puedan tener, para poder responder una situación X. Entonces, vamos a comenzar con esta pequeña práctica, a ver cómo andamos. Yo sé que a nosotros nos gusta más la teoría que la parte, nos gusta más la práctica que la parte teórica. Pero la vida me ha demostrado, y ustedes lo van a saber, que la base realmente es la teoría. Esa parte que no nos gusta leer es lo que nos va a dar la base y es lo que nos va a permitir tener menos margen de error. Entonces, déjame ver quiénes tengo conectados. Déjame ver, aunque esté proyectando, por lo menos ver. Vamos a comenzar con la primera. Y la primera dice así. Exprese con sus propias palabras en qué consiste un sistema de contabilidad. Ya con lo que nosotros hemos visto anteriormente, creo que podemos hablar de este tema sin confundirnos, ¿verdad? Sin llegar a decir que el sistema de contabilidad es, por ejemplo, Daquis, que el sistema de contabilidad es, por ejemplo, QuickBooks. ¿Qué me dicen? ¿Quieres que participemos sobre eso? Claro, eso es rápido. Comience. Ajá. Para mí. Bueno, déjeme darle la oportunidad que hable de la joven primero. Vamos, Fanny. Fanny. Ok, para mí, sí. Para mí un sistema de contabilidad es una estructura organizacional que nos brinda herramientas y técnicas para así poder desarrollar las operaciones de la empresa y las transacciones de la empresa. Bien. ¿Quién quiere aportar algo más? Yo. Ajá. Un sistema de contabilidad es cualquier mecanismo que una institución o una empresa utilice para llevar para registrar sus transacciones, para llevar su contabilidad en términos generales. O sea, Okay. El sistema en sí es como bien dijo la compañera, es una estructura, una forma en orden, ordenada, que la empresa utiliza para llevar su contabilidad. No tiene que ver nada con un sistema de computadora, no, sino el sistema en sí es eso. Dentro de un sistema de contabilidad, yo puedo contar con una herramienta de un software. Exacto. Y me sería, en este mundo moderno, de mucha utilidad. Correcto. Bueno, entonces, con sistema. Exacto. Entonces, la otra, que ya esto es repaso, de verdad, repaso. ¿Cuáles son los principales grupos de cuentas contables? Yo puedo decirle. Dígame, Jorge Luis. Está el efectivo, las cuentas por cobrar. No, grupo. Bueno, los activos, Ajá. los pasivos, Ajá. los gastos, Ajá. costos y Ajá. ¿cuál me faltó? Ingresos, sí, ingresos. Ingreso y falta un solo. Gasto. Ingresos y gastos. Un solo Capital. falta. Capital o patrimonio. Okay. Entonces, esos grandes grupos sí a su vez se subclasifican. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de activos, podemos hablar de efectivo, cuenta por cobrar, propiedad, planta y equipo, el inventario, gasto pagado por adelantado, y todo eso va a depender del tipo de empresa. Y su catálogo va a ser tan amplio como la naturaleza de la empresa así lo requiera. Ahora bien, ya sabemos cuáles son esos grupos. Entonces, las cuentas o los grupos de cuentas se clasifican en dos formas. ¿Cuáles son esas formas en las que yo puedo clasificar mis cuentas?
En grupos y en subgrupos. No. Las cuentas son grupos. Ahora esos grupos de cuentas se clasifican a su vez por dos categorías. No. Bueno, profe, Ajá. cuentas principales y auxiliares. No. No. ¿No se refiere a esa? No. No. Ok. Cuenta de origen deudor y de origen acreedor. Tiene una. Se clasifican por el origen y se clasifican por el tipo. Por el tipo. Se clasifican por el origen y por el tipo. Es decir, yo tengo esos 6 grupos y de esos 6 grupos yo tengo unas cuantas que corresponden a un origen y otras que corresponden a otro origen. Ahí están las que son de origen débito y las que son de origen crédito. Exactamente. Y tengo una que son de tipos. Cuando hablamos de tipos, ajá, dígame. Que son de tipo nominal o real. Exactamente. Entonces, ya sabemos que las cuentas se clasifican por su origen y también se clasifican por el tipo. Por el origen pueden ser origen acreedor o pueden ser origen deudor. Y por el tipo son cuentas nominales y son cuentas reales. ¿Cuáles cuentas son de origen acreedor? Yo. Ajá. Acreedor, los ingresos, el capital y la cuenta de pasivo. Ajá. Entonces, deudor. Son los activos. Los pasivos. No, los activos, los costos, los activos, los gastos. Exactamente. Entonces yo tengo los gastos, activos, costos y gastos que son de origen deudor. Y tengo pasivo, patrimonio y la cuenta de ingresos que son de origen acreedor. Acreedor. Ya esa pregunta la respondimos. Ahora bien, ya eso fue un resumen de contabilidad básica. Saber qué es un sistema de contabilidad, qué es una estructura, los diferentes grupos de cuentas que tenemos y las reglas que no se nos debe de olvidar, que las cuentas las debemos de clasificar por su origen y también por el tipo. Para nosotros hacer una transacción, si nosotros dominamos el origen de la cuenta, va a ser más fácil nosotros poder dar un débito y un crédito, dado a que las cuentas aumentan por su origen y disminuyen por el origen contrario. Si yo estoy haciendo una transacción que involucra efectivo y yo veo que el efectivo va en aumento, pues yo digo, óyeme, tengo que dar un débito porque el efectivo es una cuenta de origen deudor y está aumentando, pues entonces voy a dar un débito. La otra partida, entonces le voy a dar un crédito porque una contabilidad se rige por el principio de partida doble, donde yo voy a dar igual de débito e igualdad en crédito. Ahora bien, dentro de la contabilidad, nosotros tenemos una forma de manejar ciertos controles y dentro de esos controles internos tenemos uno aplicado a la cuenta de efectivo y es la conciliación bancaria. Dentro de esos controles nosotros podemos tener registro de firma, cuadre diario, muchísimas pautas a seguir en cuanto a medidas de control interno, pero una de las más efectivas y de las exigibles, tanto a nivel financiero como a nivel tributario, es la conciliación bancaria. Ahora bien, ¿qué efecto me hacen a mí los depósitos en tránsito a los valores en libro en una conciliación bancaria? ¿Cómo es, profe? ¿Qué efecto hacen los depósitos en tránsito a los valores en libro que yo tengo al momento de conciliar o de hacer mi conciliación bancaria? Yo voy a poner un ejemplo. Tengo en libro 2 millones de pesos, ¿verdad? Eso es mi saldo en libro al momento de yo hacer mi conciliación bancaria. Pero de esos 2 millones hay 300,000 pesos que se encuentran en tránsito. ¿Qué efecto me ocasionan a mí esos depósitos en tránsito? Disminuye las cuentas.
Yo de ese monto debo rebajarlo del saldo porque aún no han llegado al banco, ya que la conciliación bancaria es una confrontación entre el saldo que hay en libro y el saldo que hay en los bancos. Nosotros ubicamos esas variaciones temporales y determinamos qué es lo que me está ocasionando esa diferencia para conciliar esos valores. ¿Y qué efecto me hacen entonces los cheques en tránsito? También, profe, lo disminuyen porque están en tránsito y Los valores en libro, ¿qué hacen los cheques en tránsito? Aumentan. Yo debo de sumar la partida de cheques en tránsito a los valores en libro, porque ya yo le estoy disminuyendo y si yo quiero comparar esos valores, entonces yo los sumo y pudiera hacer esa confrontación. Ahora, si estoy conciliando de manera inversa los cheques en tránsito, yo lo que hago es que los rebajo al valor que tengo en el banco. Por eso aquí le hacía énfasis, ¿qué efecto me hace el valor que tengo en libro? Es un asunto de presentación solamente. Ahora, dentro de los módulos que tocamos aquí, tocamos un tema relacionado a TCS. ¿Quién me habla brevemente sobre TCS? Algo sencillo. Yo. Ajá. ¿Qué me puede decir de la TCS, Alessandro? No, pero la TCS es el sistema de la seguridad social, concentra las deducciones que se hace al empleado, las deducciones que le hace el empleador al empleado y también los aportes que el empleador hace por el empleado. O sea, tiene una doble función. La TCS conjuga varias instituciones, entonces cuando el empleador deposita lo que debe depositar a la TCS lo que hace que separa. Cada institución le envía lo que debe enviarle. Por ejemplo, la seguridad social es el seguro familiar de salud, por ejemplo, es el 3.04 y a la pensión la pensión 3.04 y seguro familiar de salud 2.87. No. El seguro familiar de salud 3.04 y la pensión 2.87. En conjunto forman 5.91. De lo que le deben de descontar al empleado. Al empleado. El empleador, por su parte, es 7.10 y 7.09. Exacto. O sea, que es como un 15, que el empleador... Y además, de 1.10 a 1.30 para riesgo laboral. Pero aparte de las retenciones, ¿qué otra cosa me pueden decir de la TCS? Aparte de las retenciones. Ajá. ¿Qué otra cosa? No sé a qué punto se refiere realmente. Quizá me sepa Bueno, los otros compañeros. Ajá. Puede ser también la parte de seguro, riesgo laboral, la prenatal de la licencia natal, el subsidio de maternidad, es decir, y todo, y un sinnúmero de cosas más que abarca lo que es la TCS. Como su nombre lo dice, es el sistema de seguridad social que cubre tanto al empleado como a la empresa. También, ajá. Ahí, profe, también el fondo de pensiones también. Sí, cubre al empleado porque el empleado va a tener una garantía para su retiro en su vejez con el fondo de pensión. También tiene los beneficios de contar con un seguro privado. También cuenta con los beneficios de riesgo laboral. Protege a la empresa porque la empresa cuenta con una ayuda para cubrir licencia de sus empleados, tanto de enfermedades comunes como de enfermedades terminales, así como de enfermedades ocasionadas por accidentes laborales. El no cumplimiento a esto puede acarrear multas a las empresas. Profe, entonces, ajá.
No, continúa que después que te termine. Entonces, tanto a nivel de, si yo estoy del lado del empleado, tengo beneficio por la TCS, pero también yo como empresa tengo beneficio. Es decir, que un sistema que aunque haya que hacerle ciertas mejoras, ustedes saben que somos nuevos en esto de seguridad social, claro que la ley necesita que se corrija, que se modifique, pero no es que la ley es de un todo mal. Es decir, necesita mejora, pero ha sido una de las mejores iniciativas que hemos tenido a nivel de seguridad social, porque el sector empresa, el sector empleado, estábamos totalmente desamparados antes de esta ley. Muchas personas por desconocimiento pierden estos beneficios. Las empresas lo ven como un costo y le dicen también a los empleados que eso es un costo porque como te retienen de tu nómina, ese porcentaje, tú dices, ay, ahora yo gano menos, porque nosotros no vamos solamente al efectivo. Entonces, es un asunto de cultura que poco a poco nosotros nos vamos a ir familiarizando y vamos a ir viendo en qué realmente nos ayuda. Dígame, Jorge Luis. Que yo le iba a decir que el seguro de la TCS es a veces hasta mucho mejor, o mejor que algunos seguros privados que pagamos. Es mejor nosotros pagar el seguro de la TCS, que es complementario, que pagar a un agente vendedor de seguro. Le voy a poner un ejemplo. Mi papá tiene 73 años. A mi papá no me lo aceptan en ningún seguro. Después que una persona pasa de 50 años en un seguro privado, le dicen, si te va a inscribir ya con 50 años en un seguro privado, mira, para yo aceptarte en el seguro, te tienes que hacer esta evaluación médica en este listado de hospitales, que lo va a pagar tú, que no te lo cubre el seguro. Y si tú sales que tú eres hipertenso, si saliste con una situación de azúcar y demás, te van a poner un seguro que nada más te va a cubrir consulta. No te va a cubrir ningún tratamiento ni ninguna cirugía que tenga que ver con riñones, diabetes, hipertensión, nada. Pagando tú ese seguro. Sin embargo, el seguro familiar de salud no tiene que ver la edad, no tiene que ver absolutamente nada y te cubre un 80% de todo. Además de que, si no me equivoco, hay 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas. Mi papá es un paciente de cáncer y su seguro médico al año me cubre 1 millón de pesos en los medicamentos que él necesite. Medicamento, tratamiento y demás que él necesite. Y yo nada más tengo que pagar 1,190 pesos mensual. Un seguro privado, para mi papá, yo tendría que pagar casi 4,000 pesos y no me va a cubrir nada de eso. Claro. Miren los beneficios. Entonces, ¿qué vale más la pena? Entonces, porque es una ley que nos ampara. Ese es el beneficio que nosotros tenemos. ¿A qué se refiere la palabra contribuyente? Chicos, pero yo he estado con este resumen dando chance, pero definitivamente no se han conectado. Déjame ver si hay alguien en espera. Profe. No hay nadie en espera. Ajá. Contribuyente son todo lo que aportamos los impuestos. Son todas personas físicas que también son llamadas naturales o jurídicas que estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta, teniendo claro que renta, el Código Tributario lo define como los ingresos. Los ingresos. Ahora bien, ¿en qué consiste la declaración jurada del IR3? Es la declaración de todos los ingresos de las personas jurídicas. ¿O me equivoqué ahí? Creo que sí. En lo de personas jurídicas sí. Personas físicas, creo. Pero con una categoría. ¿Cuál es la categoría? Sí. Creo que lo que Es pasa... la declaración para los asalariados. La del IR3 se ve enfocada a los ingresos que reciben las personas físicas en calidad de dependencia o asalariado. ¿Cuál es la persona que está obligada a presentar y pagar la declaración? Aquellas personas que pasan de los salarios de 35,000 pesos. No. Esas son las personas que están sujetas a retenciones. Pero independientemente de que una persona gane 10, gane 20, hay que hacer una declaración jurada de impuesto de IR3 que se hace a más tardar los días 10 de cada mes.
y esa declaración se me alimenta con la información que yo he reportado en la TCS, ¿verdad? Y viene conformada por la nómina. Ahora, ¿quiénes son los que están obligados a hacer esas retenciones? Se aplica, presentar la declaración y realizar el pago. ¿Quién? Yo, profe, los empleadores. La empresa, en su calidad de empleador, es el agente de retención que está obligado a hacer esa declaración jurada. Ahora vamos con la del IR17. Esa es la última que hemos visto, ¿verdad? No, la última fue la del ITEVI. Fanny está muy silenciosa. ¿Dónde anda Fanny? Se me fue. La del IR17, que es la más fácil. Ajá. Es la declaración presentada por... Ay, profe, disculpe, que hay mucho bulla. Vamos a ver, díganme los demás. No. Está bien, lo voy a ayudar. La declaración del IR17. Mire, profe, es la declaración que presenta el empleador para reportar los beneficios que ofrece a su personal. Esa es la del IR3, el empleador. La del IR17 tiene dos vertientes. Una, donde yo hago las retenciones de otras rentas. Esas retenciones que yo le hago a aquellos proveedores que son personas físicas. También tengo el renglón que tiene que ver con algunos privilegios que yo le he dado a un sector X de mi empresa, ¿verdad? Entonces, la declaración jurada del IR17 es aquella declaración de retención de otras retenciones y retribuciones complementarias. Esa declaración tiene una particularidad y tiene muchas casillas, pero no todas esas casillas la van a aplicar a todo tipo de empresa. Hay alguna casilla que la van a utilizar los bancos, esa que hablamos de las retenciones de intereses. Hay una que la van a utilizar las bancas, esa que están relacionadas a los premios. Hay una que la va a utilizar el Estado, para todos los que seamos proveedores del Estado. Y hay otra que la van a utilizar solamente las constructoras, que es la norma 07-2007. Y las demás casillas son para cualquier empresa cuando tenga que reportar retenciones por servicios de honorario, otros servicios, alquiler, así también como retribuciones complementarias que pague o beneficio que le dé a sus empleados. Ahora, ya hablamos de retribuciones complementarias. ¿Qué son las retribuciones complementarias? Yo. Ajá. Las retribuciones complementarias son beneficios que da el empleador a un empleado, algunas concesiones que no sean en calidad de sueldos. Uh-huh. Esto puede ser, por ejemplo, que le pague algún estudio, Es decir, que son esos beneficios que yo reciba del empleado. Tú me vas a estar poniendo, por ejemplo, el estudio. ¿Qué características tienen que tener esos beneficios? ¿Qué características deben de tener esos beneficios que estoy recibiendo? El empleador debe pagar el impuesto sobre la renta. No. Eso es una característica que tienen esos beneficios que yo estoy recibiendo. Que no sea monetario. Que no sean monetarios. Okay. Tiene que ser un beneficio en especie, un bien. Ya. Esa es la otra característica, pero por lo menos... Por ejemplo, cuando el empleador le facilita un auto al personal, porque lo necesita para su trabajo, por ejemplo, se va a desplazar a un lugar más lejos, entonces la empresa le facilita el auto. También, por ejemplo, cuando le facilita una casa de la empresa para que él viva ahí. Yo sabía que no eran monetarios, pero no tenía eso en la mente. Por eso es bueno discutir. Aquí estamos cerrando ya algunos términos que no es que uno no lo domina, sino que no estamos acostumbrados a ser tan expresivos. Pero sí, profe,
Sí, por lo que he entendido, creo que he leído en alguna parte que los beneficios, que a los beneficios de retribuciones complementarias, sí el empleador debe pagar los impuestos por eso. Él debe de pagar un impuesto por ese beneficio que está dando de manera privilegiada o selectiva a sus empleados. Ok. Eso sí. Ahora, Ay, ¿qué son los formatos de envío? Y me mencionan algunos. Ah, yo, 606, No, no, 60. primero, ¿qué son? yo. Ah, bueno, sí, dele que lo diga el compañero. Dime, Jorge Oh, Luis. Ajá. Ah, no lo tengo, no lo tengo. Ok, dígame entonces, ¿cuáles son son los formatos. formatos de envío que usted conoce? Ah, no, yo conozco los 606, 607, 608, Ajá. eh, y 6, no. El ITEVIS. No, 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 eso no todo son, esto. no. El No, ITEVI es una declaración. Una declaración y Ok. los formatos son el formato de envío yo le puedo definir más o menos qué son. ¿Qué son formatos de envío? Son aquellos que se utilizan para reportar los ingresos y los gastos y los costos. los Vamos, gastos y miren, los ingresos que porque tenemos. no le puedo tomar como bueno y válido que ustedes me digan que son para reportar los ingresos, porque esa es la definición de qué, del formato de envío 607. Pero sí, 06. Porque no le puedo tomar como bueno y válido el reporte de los costos y gastos, porque esa es la definición del formato de 607. envío 606. Es verdad. Entonces, los formatos de envío son herramientas de cruce de información que utiliza la Dirección General de Impuestos Internos a los fines de validar las declaraciones juradas de impuestos de los contribuyentes. Ah. No lo Dentro, debemos juntar. dentro de esos formatos de envío tenemos el 606, que es el que ustedes más conocen, que es donde la 607. empresa manda todos sus costos y sus gastos a los fines de poderse deducir el impuesto sobre la renta, así como los adelantos de ITEVI. También tenemos el 607, que es donde yo presento todos mis ingresos a los fines de la declaración jurada de renta, así como también de la declaración jurada de ITEVI. Tenemos el 608. 608, que es para yo presentar los comprobantes ¿Primero qué? anulados. 609, que son para yo reportar los pagos al exterior. Anterior. Y eso lo puedo cuadrar con la declaración jurada del IR-17 cuando pago remesa al exterior. También tengo el formato 623 cuando yo soy un proveedor del Estado. Tengo que reportarle ahí a la DGI todas las retenciones que el Estado me ha hecho para yo poderme considerar ese adelanto de mi impuesto sobre la renta. Otro formulario que quizá ustedes no conocen, pero que sería bueno que se vayan familiarizando con él, es el 632, el formato de envío de transacciones entre entes relacionados, conocido como DIOR. Ese es donde yo presento todas las transacciones que hay con una compañía que sea relacionada. Ahora ya los demás formularios, como el 614, 15, 16, 17, son para sectores en específico. Hay unos que son para el sector financiero y hay otros que son para el sector salud. Y esos formularios pasan a ser complementarios de lo que es el 607 y el 606. Por ejemplo, los seguros tienen que reportar los pagos que le hacen a las clínicas y a los doctores por las reclamaciones de las ARS, ¿verdad? Tienen que reportar esos formularios. Pero también los bancos tienen que presentar unos formularios donde reportan los intereses que le pagan a nosotros por los diferentes servicios que nosotros tenemos, que ahí es que se reportan a ellos los ingresos los ingresos que son míos, que para ellos son un tipo de gasto. ¿Sabían? Y esos formularios son ya sectoriales. Por eso los más comunes son esos que ustedes manejan de 606 y demás, pero no es que nada más son eso. Ahora, ¿qué son los comprobantes fiscales? Diga los tipos y usos.
¿Se me fueron? Estoy aquí, estoy aquí. Me alejé un chin, pero estoy aquí. ¿Qué quieres saber del comprobante? ¿Qué son tipos de comprobantes que conocen y el uso? Bueno, los comprobantes son documentos. Ya usted me corrigió eso un día. Ajá. No voy a cometer el mismo error. Son documentos que utiliza el sistema de tributario dominicano para validar las transacciones que hacen las empresas. O sea, lo utiliza los negocios o las empresas, los comprobantes fiscales. Y estos pueden ser de diferentes tipos, como son De consumo. de consumo y de crédito fiscal. Ajá. Dentro de los comprobantes fiscales tenemos comprobantes a las características. No. ¿Eh? Vamos con los tipos. Por parte, entonces. Pues. Ya tenemos que son documentos, ¿verdad? Que Ajá. sustentan costos y gastos. Transacciones. Esos son los comprobantes fiscales. Ok. Ahora, dentro de los tipos, ya me mencionaron que tenemos uno que se llama consumo, que eso sabemos cuáles son. Tenemos uno que son crédito fiscal, gubernamental, ¿y cuál es el otro? Las notas también. Tenemos nota de débito y nota de crédito. Nota de crédito. Y por último tenemos lo de régimen especial. Esos son los tipos de comprobantes que nosotros podemos emitir. Ahora bien, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a esos comprobantes? Va ligado al tipo. El tipo de comprobante dirigido a consumo, ¿qué uso tiene? ¿Cómo es? El tipo de comprobante que es de consumo, ¿qué uso tiene? Solo de consumo. O sea, no tiene un uso. Es aquel que la persona no lo va a utilizar para rebajarse ni costo, ni gasto, ni adelanto del ITEVI. Exacto. Ahora bien, el de crédito fiscal, ¿cuál es el uso? El de crédito fiscal es el que las instituciones o las personas físicas o jurídicas utilizan para deducirse los gastos operacionales. Los costos y gastos y los adelantos del ITEVI. Ahora bien, los gubernamentales son aquellos que van a utilizar las instituciones del gobierno para sustentar sus costos y gastos. Bien. Porque el gobierno no se adelanta ITEVI, pero sí lo utiliza para las retenciones del ITEVI. Y los de régimen especial son también los que van a utilizar las ONG y ese tipo de instituciones. Exactamente. Entonces, ahí no estamos tan difíciles. Ahora, este es un tema que sí tocamos bastante. ¿A qué hace referencia el artículo 70 del reglamento 139-98 en cuanto a la retención de renta? ¿Cómo es, profe? ¿A qué hace referencia el artículo 70 del reglamento 139-98 en cuanto a la retención de renta? No estoy claro en eso. ¿Y R17? Ajá. No. ¿Se rinden? Después que yo lo diga, nada más van a decir, ay, sí. Señores, miren, este artículo hace referencia a la renta presunta. A que cuando una persona me dé un servicio y yo no sepa determinar cuál es el margen de beneficio que él va a tener, yo debo de hacerle la retención en base a una presunción. Y por ende,
la tasa de retención que voy a aplicar es la de un 2%. Nosotros sabemos que el artículo 309 del Código Tributario establece que todos los servicios que dé una persona física están sujetos a una retención de un 10%. Pero cuando esas personas físicas estén dando un servicio que tenga la particularidad de todo incluido o que incluye una parte de costo y otra parte de margen de beneficio y la factura no me lo pueda determinar, yo debo de presumir que él va a ganarse X cantidad y por eso la retención la hago en base a un 2%. ¿Verdad que ahora sí se lo recuerdan? Sí. Que es la casilla de otras retenciones del IR17, que va dirigida casi siempre a esa persona que me va a dar un servicio no profesional, pero que dentro de ese monto hay cierto gasto de materiales y demás. Creo que esta es la última. ¿A qué hace referencia el artículo 349 del Código Tributario en cuanto al adelanto del ITEVI? El 349. Sí. Ese es el de la proporcionalidad. Es el de la proporcionalidad. ¿Y qué más me puede decir de la proporcionalidad? Esto quiere decir que cuando usted tiene, siempre me confundo con esta parte, que cuando tenemos un servicio. Te la voy a poner más fácil para que no se te olvide. Ese artículo hace referencia, miren, el reglamento 293-11 es ese reglamento que fue emitido para la buena aplicación del título 3 del Código Tributario. El título 3 del Código Tributario habla sobre el ITEVI, cómo se va a presentar el ITEVI, cuándo se va a presentar el ITEVI, qué yo voy a presentar en la declaración del ITEVI, qué me voy a adelantar del ITEVI, cuáles bienes están exentos, cuáles están grabados, cuáles servicios. Entonces, como el título no lo detallaba tan preciso, se elaboró un reglamento. Y ese reglamento entró en vigencia en el 1993. Miren que la ley del Código Tributario viene desde el 92, ¿verdad? Entonces, en el 93 se quiso hacer unos cambios, pero fue en el 2011 cuando ya, fruto de varias reformas tributarias, nosotros comenzamos a hacer preguntas y situaciones con la DGI que emitieron ese reglamento, el 293-11. Con ese reglamento lo que nos dan es los parámetros a seguir para la presentación de la declaración, para el pago y por ende también para el adelanto. El artículo 349 del Código Tributario dice que todas las personas, o sean estas físicas o jurídicas, que vendan o que presten servicios grabados del ITEVI, en su declaración jurada pueden adelantarse el ITEVI que hayan pagado para poder obtener esos ingresos que están presentando, que están generando renta gravada. Ahora bien, para nadie es un secreto que yo puedo dar servicios grabados y servicios exentos. Entonces, ese artículo dice, oye, cuando tú no puedas determinar si un costo te generó renta gravada o te generó renta exenta, tú tienes que llevarlo a proporcionalidad. Entonces, yo me voy a adelantar los ITEVI que yo haya pagado en compras y gastos en la misma proporción que esos gastos me hayan generado a mí una renta gravada. Eso es lo que dice ese artículo. Ya no se te olvida, ¿verdad? De que hay que ver. No, está bien, tengo que documentarme más de eso, pero está claro, gracias. Bueno, entonces miren chicos, hasta ahora, esos son los temas de más énfasis
que nosotros hemos tocado son los temas que más situaciones le va a dar a ustedes en cuanto a lo que es iguala contable. Como ustedes son nuevos, una recomendación que les voy a dar es, miren, cualquier situación que se les presente, no cometan errores. Primero, consulten. Una llamada, ustedes tienen mi teléfono. Tengo tal situación, traten de empaparse cuál es la situación para poder responder. Porque no todo aplica a un mismo sector. Y la pregunta tiene que ser bien estructurada para poder responder. Ayer un estudiante que está dando, creo que una materia de término, me hacía una pregunta de un comprobante. Le pedían, le daban una transacción y le decían pago alquiler de, no, vamos a verla. Era como pago de una escuela. Y la pregunta era, ¿qué tipo de comprobante debería de emitir? Le voy a leer la pregunta. Miren lo que dice la pregunta. Se vendió mercancía a crédito a la escuela infantil Nino Jesús por un monto de 215,000 pesos. Ahora bien, yo estoy vendiendo a crédito. Soy una institución. ¿Qué tipo de comprobante debo de emitir? De consumo. Es a una escuela. Ah. Sí, de cosas especiales, ¿no? De régimen especial. Régimen especial. Entonces, ahí viene la pregunta. Yo tengo que saber si esa escuela está constituida como régimen especial. ¿Cómo puedo darle un comprobante de régimen especial si es una ONG? Que hay muchas escuelas que son como un círculo de ayuda, que reciben donaciones y más. Si es una escuela privada, yo tengo que darle una factura con crédito fiscal. Ah, ok. Ahora bien, si es una escuela pública, tengo que darle un comprobante como gubernamental. Gubernamental, porque del Estado. Yo le respondía al estudiante de que la pregunta estaba incompleta, porque nada más me está diciendo que es una escuela. Estaba mal formulada. No, le falta un detallito. Son de los famosos trucos que a algunos profesores les gustan dejarle a las prácticas. Yo no soy partícipe de eso. Mejor le digo, la escuela pública. Eso es confuso. Le tengo que decir la escuela pública tal, para que él sepa que me estoy refiriendo a una institución del Estado. O le tengo que decir la escuela formada por la asociación tal, para que yo sepa que es una ONG. O por la Fundación Hermanita de la Caridad. Exactamente, para yo saber que es una ONG. O Edenorte, de esa compañía que son del Estado. Que son, exactamente. Porque no solamente las escuelas son que llevan comprobantes gubernamentales. Comprobantes gubernamentales, porque también las instituciones descentralizadas también necesitan un comprobante de gubernamental, porque de una forma u otra dependen del gobierno. Entonces, eso fue lo que yo le expliqué a él, que la pregunta para mí estaba incompleta, porque tanto él podía emitir un comprobante gubernamental si era una escuela del gobierno, pero si es una escuela que está bajo un régimen privado, yo tengo que darle un crédito fiscal. Y creo también, profe, que a esas instituciones gubernamentales que pertenecen al gobierno, también hay que hacerle como una carta de retención, algo así. No, ellos le dan una retención a ustedes. Cuando ellos le van a pagar, ellos les retienen. Entonces ellos tienen que darle una carta de retención, porque Exacto. esas instituciones les retienen un 5% a ustedes. Exacto, correcto. Sí. Y la DGI está encima de eso también. Sí. Ellos son muy celosos con eso. Sí, y si nosotros no tenemos esos documentos, miren, nos caen encima. No quieran ustedes saber. Claro. Ella tiene ciertos controles con lo de la cuenta única, pero hay instituciones que no se manejan por esa cuenta única. Entonces, esas instituciones que no se manejan por la cuenta única, la DGI se le hace difícil verificar si esas retenciones que yo estoy reportando realmente corresponden a la información que dio la institución gubernamental a través del sistema integrado de contabilidad gubernamental. Que cuando ustedes den contabilidad pública van a ver qué maravilla es ese otro sistema.
de contabilidad y otra diferencia de la contabilidad que ustedes están acostumbrados. Entonces, miren, chicos, hoy simplemente hicimos una retroalimentación de los temas que hemos visto. Veo que ustedes a nivel teórico tienen que afianzar un poquito más, porque cuando ustedes van a una entrevista, cuando van a ofrecer un servicio, a la gente le gusta que lo mareen con el habla. Entonces, tenemos que ir preparando un poquito más esa cultura, tanto a nivel tributario como a nivel financiero. Eso de verdad vende mucho y deja mucho que decir de nosotros como profesionales. Le dije, el contador que estaba sentado en un cuartico oscuro pasó de moda hace tiempo. Ya eso no se usa. Entonces, miren, yo quería iniciar hoy con la presentación de este estado de cuenta, este estado financiero, con el objetivo de que con la balanza que nosotros preparamos al primer mes que digitamos, nosotros digitamos, recuérdense, en el diario, las transacciones de un mes completo. Imaginándolo que con esas informaciones deberíamos de hacer un estado financiero, quería presentarle el modelo que yo utilizo antes de hacer ese estado financiero preliminar de esa empresa. No quería entrar en muchos detalles porque nada más hay 3 personas, pero en estos 5 minutos que nos quedan, como quiera, les voy a dar una pincelada sobre la presentación del estado financiero. Miren, nosotros acostumbramos a ponerle una portada. Después de la portada, nosotros hacemos una especie de índice. Esto es una presentación de unos estados financieros ya de un auditor independiente. Ustedes, a título de iguala, no tienen la obligación de hacerlo con estos elementos. Solamente lo van a hacer con estos elementos si a usted le contratan para hacer los estados financieros. No, es un poco antiético que si ustedes llevan la iguala, firmen también el estado. Y si lo van a firmar, deberían de auxiliarse de otra persona que le ayude a hacerle la revisión. Por lo menos deberían de cumplir con que otra persona le haga la revisión para vigilar y cumplir con el procedimiento de ética, de que si yo no sé juez y parte en el proceso, si yo sí soy quien elaboro mis estados financieros, no soy yo quien debo emitir un juicio sobre mi contabilidad. Es decir, yo elaboré la contabilidad el año entero y también yo mismo voy a decir, mira, mis estados están perfectos. No, deberían de pasar por ese sistema de revisión. A las personas no les gustan pagar 2 veces, pero siempre es bueno que ustedes se acostumbren y le cobren un extra para que una persona les revise su contabilidad y hagan una buena presentación de estado financiero. Incluso la ley de seguridad social obliga a que las empresas tengan que auditar. Todas las empresas que reporten ingresos, costos o gastos por valores o tengan préstamos por un monto mayor a los 100 salarios mínimos están obligados a que sus estados financieros pasen por una firma de auditores. Ahora, dentro de los estados financieros a presentar tenemos el estado de resultados, el estado de situación y el estado de cambio de patrimonio, así como el estado de flujo de efectivo. Nosotros le hacemos una portada donde ponemos un informe. El informe es la opinión del auditor, donde dice si los estados financieros fueron preparados bajo norma, si se encuentran favorables o si no. Es decir, ahí yo tengo que decir cómo está la situación de la empresa. Luego presento los diferentes estados y acompaño esos estados con unas notas informativas. Miren el esquema que tiene el estado. Nosotros vamos a elaborar la próxima semana los estados financieros con la balanza de comprobación que nosotros tenemos a la fecha. Nosotros presentamos primero el estado de situación y miren cómo ponemos activo y clasificamos los activos en los renglones que establece la NI 1, que son activos corrientes y activos no corrientes. Dentro de los activos corrientes, yo coloco todas aquellas partidas que se puedan hacer efectivo en un plazo menor a 1 año. Y dentro de esas partidas se encuentran el efectivo, las cuentas por cobrar, gastos anticipados, inventario. En este caso, nada más tenemos 3 cuentas. Si yo no tengo esas cuentas, yo no las puedo poner. Simplemente menciono aquí la cuenta que tienen valores. En los que no son corrientes, yo tengo propiedad, planta y equipo.
yo también pudiera tener otro renglón para otros activos. ¿Cuáles van a ser eso? Aquellos que no caben dentro del renglón de corriente, pero mucho menos tampoco caben dentro del renglón de propiedad, planta y equipo. Si se fijan, miren que yo estoy colocando aquí 2 años, 2017, 2018. La presentación de los estados financieros, según la NI 1, deben de hacerse comparativos. Esta empresa en el 2017 no tuvo operación y por eso sus valores están en cero. Si hubiese tenido operaciones, le coloco los valores. En la empresa que nosotros vamos a hacer como práctica es un solo año, por ende yo no voy a tener un renglón comparativo porque va a ser el primer año. En el informe, en el dictamen, tengo que aclarar de que el estado financiero que estoy preparando corresponde al primer año de la empresa, para que no me digan, mira, no cumple con lo que dice la norma, porque yo voy a presentar solamente el estado financiero al 2019. Igualmente paso aquí con los pasivos. En este caso, la empresa solamente tiene pasivo corriente y aclaro que los pasivos que ella tiene son pasivos corrientes. Si ella hubiese tenido pasivos a largo plazo, lo coloco. Como no tiene pasivo a largo plazo, es antiético presentar en la norma, según la norma, valores cero en los estados financieros. Yo tuviera que segregar aquí si tengo pasivos a largo plazo. Aquí solamente tengo pasivos que corresponden a acumulaciones e impuestos y lo tengo dentro de los pasivos corrientes. Ya por último, tengo la parte relacionada al patrimonio, que lo conforma el capital pagado de la empresa, la reserva legal, según lo establece la ley de seguridad, de la ley de sociedades de responsabilidad limitada, que es un 10% del capital, pero que yo lo voy a ir obteniendo, aplicando año por año un 5% a las utilidades que voy recibiendo. Una vez que completo ese 10%, ya no tengo que hacer esa provisión. Y aquí tengo una cuenta que se llama resultados acumulados. Dependiendo del tipo de empresa, en la parte que tiene que ver con el patrimonio, yo pudiera tener otras cuentas, como por ejemplo, acciones pendientes de capitalizar, revaluaciones de activos, etcétera. Pero como estamos hablando de una SRL, tenemos el capital, la reserva legal y los resultados que tengo de la empresa. Esa es la forma de presentación vigente para las NIPYME en virtud a las normas internacionales de información financiera. Miren que aquí cumplimos con la segregación de activo, pasivo y patrimonio, que son las 3 cuentas que me van a conformar a mí lo que es el estado de situación. Pero además lo segrego por los renglones de cuáles son corrientes y cuáles no son corrientes. Ahora con el estado de resultado presento cuáles son mis ingresos. Como esta empresa no tiene costo, yo no tengo aquí una cuenta de costo. Si yo tuviera la cuenta de costo, pusiera aquí el renglón correspondiente a costo. A esas partidas de ingreso procedemos a rebajarle los gastos de personal, los gastos administrativos y los gastos de depreciación. Las normas me mandan a que yo segregue los ingresos extraordinarios de los ingresos operacionales y también me manda a que segregue las comisiones bancarias de los gastos generales y administrativos por el efecto financiero que me puedan ocasionar esa partida. Y también presento el impuesto liquidado que me generen mis operaciones. Esa sería la forma de yo presentar el estado de resultados. Ustedes, siendo contadores de una empresa o llevando una contabilidad por iguala, esos serían los 2 estados financieros que tendrían que entregar a la empresa que va a hacer la auditoría. Esos estados financieros siempre es bueno entregarlo acompañada de la balanza que dé sustento o de las notas informativas que me van a mí ayudar. Otro estado financiero que presentan las firmas de auditores es el cambio de patrimonio. Para las empresas pequeñas, el cambio de patrimonio solamente es obligatorio presentarlo cuando hay alguna distribución de dividendos o cuando hay un aumento de capital. Es bueno aclarar que el estado de cambio de patrimonio me tiene que cuadrar al chele con el monto
que dice el estado de situación que yo tengo como patrimonio neto de la empresa. Miren aquí que el patrimonio neto de la empresa o el total de las cuentas de patrimonio es idéntico a el patrimonio de la empresa. Ahora, ¿cómo yo lleno ese estado financiero? Yo lo lleno de la siguiente forma. Yo tengo unas notas. Ustedes trabajando en la calidad de Iguala no tienen que llenar estas partes, pero la presentación de unos estados financieros abarca unas notas. La primera nota que lleva es la nota de identificación. Eso lo establece la NI 1 de las normas internacionales de contabilidad, que es la norma para la presentación de los estados financieros. La primera nota es la identificación. En esa nota yo debo de poner el nombre de la empresa, el RNC, la dirección y a qué se dedica esa empresa. Luego tengo que colocar las notas relacionadas a la base de la presentación de los estados financieros. Ajá. Ok, no era conmigo. Las bases son a que si yo me manejo sobre norma financiera, si me manejo sobre norma PYME o si me manejo con los PCGA. Yo tengo que dejar claro en la presentación de los estados financieros bajo qué parámetros legales yo estoy presentando mis estados financieros. Nosotros siempre para apantallar un poquito en la presentación mencionamos los cambios que tienen las normas, cuáles se van a presentar a futuro, desde qué fecha están vigentes. Todo eso es chulería para la presentación de los estados financieros. La tercera nota, muy importante, que debe abarcar mis estados financieros es la de las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Eso lo vimos al inicio del módulo 1, donde decíamos que son aquellas reglas bajo las cuales nosotros vamos a realizar la contabilidad. ¿Qué tipo de moneda vamos a utilizar? ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué método de depreciación vamos a utilizar? ¿Qué método de inventario? Entonces, ¿cómo vamos a considerar los ingresos financieros? ¿Cómo vamos a considerar los ingresos operacionales? Si vamos a tener algún tipo de amortización. Es decir, todas esas informaciones las tengo que presentar aquí en mis políticas contables y voy detallándola de manera segregada. Claro, la más importante, la de que sea más significativa, porque un catálogo de cuentas puede tener 100 cuentas. Yo no tengo que poner aquí 100 políticas contables, sino las que sean de mayor relevancia. Por ejemplo, no se me puede quedar la de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque tengo que medir las adiciones y la depreciación. No se me puede quedar la del inventario porque tengo que medir el costo. ¿Qué sistema de inventario manejo y qué método de costo voy a llevar? Eso es muy importante que lo considere. Ya luego de esas tres notas que son financieras, me están diciendo que ya estoy tarde. Esa nota financiera, entonces nosotros procedemos a lo que son las notas de detalle que me van a ayudar a mí con la presentación del estado financiero. Oye, a esto que nosotros estamos presentando aquí como total de efectivo, yo presentar en una nota de qué forma está compuesto. Profe, pero esa compañía tiene mucho dinero, 2 millones y pico. Bueno, la que nosotros trabajamos tiene más, creo que tiene más efectivo. Entonces, esas notas, yo detallo a quién dónde tengo el dinero, bajo qué moneda lo tengo y demás. Y la de cuenta por cobrar y así sucesivamente. Esta parte del estado financiero la vamos a ver ya un poquito más a detalle el próximo lunes, pero con la información de nuestra balanza. Miren aquí que estamos poniendo cómo estaban los activos, el monto en que se han ido depreciando y el balance que me va quedando. Porque en el estado financiero yo no digo, ustedes saben que en el libro a nivel didáctico estábamos acostumbrados a poner aquí edificio, tanto, depreciación de manera negativa. No, aquí nosotros presentamos los valores netos. Propiedad, planta y equipo, ya yo lo presento ya aquí, tiene ya segregada la parte de la depreciación. Miren, yo tenía activos para este ejemplo de 3 millones, pero como ya yo tengo una depreciación acumulada de 41,000, mis activos son de 2,958,000.
Y así vamos a ir detallando las diferentes cuentas de las acumulaciones por pagar, cómo está compuesto el patrimonio y demás. Solamente quería mostrarle esta familiarización para que cuando estemos llenando este modelo con la balanza que nosotros tenemos, ustedes vean de dónde salen cada valor y por qué lo estamos presentando así. Es una lástima que nada más hayan participado 3 personas. Yo voy a subir el video y vamos a ver cómo se ponen al corriente. Esto lo vamos a tener después como ejemplo. Sí, ustedes van a tener ya el módulo 3 colgado completo. El que no puede entrar a Classroom a descargarlo, se le va a enviar por correo. No lo estoy subiendo porque hay una situación, ustedes saben que no todos somos realmente sinceros. Hay personas que han dicho que se van a salir del curso, pero siguen entrando a Classroom. Entonces, por eso es que los materiales los voy a subir una vez se haya completado el curso. Perfecto. Y le dejo abierto lo de que vamos a seguir con las consultas y demás. El lunes nosotros tenemos ya la última parte, ¿verdad? Las clases terminaban el día 30, que es viernes. Yo tengo compromiso el 30 y no voy a poder estar con ustedes el 30, entonces estaríamos el lunes ya para completar lo que es el curso el día 2 de noviembre. Excelente. Pero el lunes nos vemos con la elaboración de nuestro estado y retomando lo que hicimos del informe y todo lo que hemos visto a lo largo, las diferentes prácticas, todo van a estar. La parte teórica y la parte práctica ya como parte del material de trabajo, material de consulta que ustedes van a utilizar. Entonces, chicos, para que Patricia no me mate, vamos a concluir la clase de hoy. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Feliz fin de semana a todos y que la pasen bien. Igual. Nada. Bye. Cuídense. Adiós, profe.